Ok, Ok, tienen que aceptar. Ah, ok. Ok, voy. Hoy tenemos a Silvana Basile con nosotros, que nos va a presentar el libro Arquitectura e Spazi Urbani nella Buenos Aires de inizio Novecento, le fotografie de Umberto de Micheli. Silvana es graduada en arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Sociedad del Politécnico de Milán, en la misma universidad en la que consigue la especialización en restauro de monumenti, restauración de monumentos, y más adelante el doctorado de investigación en preservación de de bienes arquitectónicos, donde actualmente desempeña la labor como profesora. Silvana cuenta con numerosas publicaciones desde el punto de vista de arquitectura, además del libro que nos va a contar hoy. Destacan publicaciones como Historia, Patrimonio y Proyectos Arquitectónicos, Testimonianze visive de Buenos Aires di inizio Novecento, le fotografie dell'italiano Umberto Micheli, Il sogno della vita delle burbuche bonaerense, un modello di urbanizzazione visto attraverso la filmografia argentina, Riflessione per la tutela e conservazione dell'architettura razionali in Milano, y una larga lista de etcéteras. Hoy Silvana nos cuenta su nuevo libro, así que te dejo la palabra para que empieces cuando quieras. Bueno, bueno, muchas gracias Natalie, muchas gracias Betty por haber sido la promotora de esta charla. Gracias Daniel por haberla organizado junto a Natalie y todo el staff de la CAI. Y gracias a ustedes, a todos ustedes que están hoy en la charla y me van a soportar por un ratito. Bueno, entonces el libro se los muestro. Bueno, ahí está la tapa, pero es este libro del cual les voy a hablar. Y yo empezaría contándoles el por qué y cómo llego a la realización de este libro, ¿no? Entonces yo ya desde hace varios años mis temas de investigación están centrados, se centran en las problemáticas de las políticas de tutela y conservación de los bienes arquitectónicos, no solamente en Europa, pero también en Sudamérica, en particular modo en la República Argentina. Y estudio también los procesos de transformación de las ciudades, en particular modo la ciudad de Milán y la ciudad de Buenos Aires, y estudio también la actividad profesional de arquitectos y constructores italianos en la República Argentina. O sea que a mí lo que más me interesa es este transfer cultural que hay entre Italia y Argentina, en particular modo en el periodo a partir de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. O sea, ese es más o menos el periodo, mi periodo de estudio. Y bueno, buscando, hace unos años atrás, buscando material sobre estos temas, sobre esta migración, este transfer cultural en la Argentina, encuentro dos álbumes fotográficos que después se los muestro por ahí al final. Son estos álbumes con fotografías de Buenos Aires. Bueno, igualmente después les muestro mejor estos álbumes, que son álbumes con fotografías que el fotógrafo lombardo milanés de nombre Umberto de Micheli realiza de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia en el periodo entre 1902 y 1908. ¿Cómo sé que es justamente ese periodo, ¿no? Porque Humberto de Micheli emigra a la Argentina, él llega a la Argentina el 11 de septiembre de 1902. O sea, él figura en la ficha de ingreso al país, o sea, en migraciones de ese día, el 11 de septiembre de 1902. Y el 17 de marzo de 1908, él envía estos álbumes fotográficos
uno a la madre y otro a la hermana. Se trata de 83 fotografías, son fotografías en blanco y negro, son fotografías, son impresiones a la albumina. Y estas imágenes son, digamos, una primera forma de reportaje fotográfico donde la obra de este fotógrafo milanés, hasta ahora desconocida, nos permite de realizar lo que podríamos definir una promenada arquitectural por la Buenos Aires de principios del siglo XX, ¿no? O sea, en un periodo de fuerte desarrollo urbano y de gran fermento constructivo, en el que se erigieron, en el cual se construyeron los principales edificios representativos, ¿no? de la Argentina, o sea, los principales edificios representativos, los grandes hoteles, los monumentos, las grandes residencias. Y digamos que en su conjunto, estas imágenes, además de dar testimonio de la notable calidad ambiental del territorio urbano de principios del siglo XX, constituye una fuente de información indispensable para reconstruir la historia, el gusto y la cultura de esos años, ¿no? Digamos que en estas imágenes no solo leemos las construcciones que fueron y que siguen siendo aún hoy presencias físicas características identificativas de la ciudad, sino también algunas de estas imágenes muestran también lugares o arquitecturas que en aquellos años fueron espléndidos, fueron bellísimos, pero que ahora lamentablemente resultan alterados por planes de intervención urbana o por construcciones que fueron indiferentes a las preexistencias y en algunos casos incluso fueron anulados por invasivas superposiciones o también reemplazados por otros edificios. Les hago un poco un ejemplo de estas arquitecturas, ¿no? Estas arquitecturas que eran bellísimas en ese momento y que ahora lamentablemente no tenemos más. Una de estas es la Bolsa, que era una construcción que estaba asomado sobre Plaza de Mayo, en el cruce de la calle Rivadavia y calle 25 de Mayo, un edificio que había sido, su construcción, entonces la primera parte del edificio había sido construida en 1883, pero cuando se inaugura se decide ampliarla porque no, era demasiado chico y se da el encargue a los mismos arquitectos que habían realizado la primera parte de este edificio, ¿no? Que eran Juan Antonio Buschiazzo y el arquitecto suizo del Tesino, Giuseppe Maraini. Y bueno, el edificio que vemos en esta imagen, que es una de las fotografías de Umberto de Micheli, es el inaugurado en 1887, pero que lamentablemente viene demolido en 1940. Viene demolido y viene sustituido por un otro edificio que es el nuevo Banco de la Nación Argentina, proyectado después por Alejandro Bustillo. Otro de los edificios también fotografiados por Humberto de Micheli es el Pabellón de los Lagos. Este edificio era un bar confitería con locales para recepciones y fiestas para la alta sociedad. Como ven, tenía un estilo indo-musulmán, no obstante, haya sido proyectado por un arquitecto italiano, por Rolando Le Valle, que tal vez la hayan ya sentido nombrar, ya que Rolando Le Valle es el arquitecto de Parma que proyectó Galerías Pacífico Ah, que junto a Grelo proyecta Galerías Pacífico. Digamos, es el edificio más significativo, que reconocemos más, ¿no? Digamos, de Buenos Aires. Y bueno, él realiza el Pabellón de los Lagos, que estaría situado en el Parque 3 de Febrero. Fue inaugurado en 1899 pero viene demolido. Bueno, este pabellón tiene también una historia importante porque, bueno, su estructura metálica fue realizada por una de las empresas de construcciones más importantes del momento, que era del italiano Ferruccio Tonieri.
con toda una herrería artística de Silvestro Zamboni, otro constructor italiano muy importante del periodo. Pero lamentablemente en 1929 fue demolido para dejar espacio al patio andaluz, ¿no? O Me hace sea que acordar a las Había cosas de Copedé. un montón de arquitectos italianos en ese periodo en Buenos Aires. sí, en ese periodo estaba lleno, o sea, de arquitectos, pero aún más de constructores italianos. Eso es la cosa que más, digamos, impacta a quien estudia, porque uno piensa siempre al arquitecto, ¿no? Pero los constructores, digamos que la mayor parte eran italianos, ¿no? Y bueno, entonces, el libro inicia con 3 capítulos que, digamos, son una aproximación al tema. No sé, yo vi una mano levantada, ¿puede ser, Axel? Ah, sí, no, mira, un comentario, me hacía acordar ese edificio, la foto anterior, a las cosas de Copedé. No, no, el COPD es diferente. Tal vez es la foto en sí que parece, pero no. Esto es todo Porque muy había parecido. hecho una serie de pabellones para una fiera ahí en Génova y esas estructuras efímeras con elementos orientales, así, que después fueron demolidas, ¿no? A inicio del siglo pasado. Bueno, verá, así, digamos que me llamaba un poco, ¿no? Me reclamaba un poco. Pero no, está bien. Era nada más que eso. Era. Pero Pero el uso del metal hace pensar también a las cosas de Eiffel, sí. ¿no? El uso Ah, de sí. metal. Sí, sí, hace pensar a Eiffel, pero bueno, lamentablemente, digamos que este edificio tenía una gran calidad arquitectónica, pero bueno, lamentablemente no la tenemos más. Así que bueno. Bueno, les decía, el libro se inicia con 3 capítulos que nos aproximan al tema. El primer capítulo cuenta algunos aspectos de la evolución histórica de Buenos Aires, ¿no? Una metrópolis que justamente a principios del siglo XX estaba en el momento de mayor expansión del modelo agroexportador y la nación argentina estaba ingresando en el mercado global. El texto, digamos, nos ofrece un panorama de la ciudad y de su desarrollo urbano a través de los proyectos de la élite y los relatos de contemporáneos que, digamos, nos permiten observar este sorprendente crecimiento de esta aglomeración que a partir de su designación como capital de la nación, ¿no? En 1880, y gracias también a la gran inmigración, se transforma de gran aldea en una metrópolis global que supera ampliamente el millón de habitantes. En realidad yo no, bueno, esta imagen se la había puesto, este es un plano de 1895 como para mostrarles cómo se estaba expandiendo la ciudad de Buenos Aires. En realidad, yo no quise hacer un relato exhaustivo de la historia y de la evolución urbana de ese periodo, sino que yo lo que traté de hacer es desarrollar algunos aspectos que se encuentran documentados en las fotos de Umberto de Micheli, ¿no? Entonces, por ejemplo, profundicé todo lo que era el área verde de Buenos Aires en ese periodo, ¿no? En particular modo, por ejemplo, el Parque 3 de Febrero, que es nuestro Bois de Boulogne, o podríamos compararlo con el Central Park o el Hyde Park, ¿no? Es el Hyde Park porteño, que es un ejemplo emblemático también del desarrollo urbanístico de Buenos Aires en el marco de la acción política del presidente de aquel entonces, que era Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Sarmiento Una pregunta. Sí, El Parque 3 de Febrero son los lagos de Palermo. sí, ¿Cuál es el Parque 3 de Febrero? es ese, Sí, es el de es, Palermo, es el pulmón verde gracias. de Buenos Aires, son más de 500 No hectáreas. sabía que se llamaba Parque 3 de Febrero, yo siempre lo llamé los lagos de Palermo. Ah, sí, ah, no, no, era eso. Y, Gracias. no, por favor. Y bueno, digamos que bueno, lo que quería Sarmiento con este parque es que se convirtiera en un instrumento de desarrollo cultural de la persona, ¿no? Casi como si fuera un museo al aire libre, o sea, un lugar donde, para utilizar sus palabras,
civilizar la barbarie o cultivar lo inculto, ¿no? O sea, un instrumento para el desarrollo social y cultural de la ciudad con el objetivo de poder ofrecer a todos un lugar pintoresco, un lugar saludable de ocio, de refinamiento y también de higiene. Eh, bueno, yo acá les puse el proyecto de ampliación del Parque 3 de Febrero, porque en realidad el parque fue inaugurado en 1875 durante la presidencia de Avellaneda. Sarmiento terminó su mandato en 1874. Y bueno, en 1891 está la ampliación del parque por Carlos Thais, mientras el proyecto original en realidad fue proyectado por el ingeniero militar Vysotsky, aunque el proyecto de concurso había sido ganado por dos suizos, Metfessel y Renzenhofer. Eh, bueno, y esta es una de las fotos que se encuentran en estos álbumes de Micheli, que muestra tal vez uno de los lugares más bucólicos del Parque de 3 de Febrero, con el puente que todavía existe. Así que bueno, tenemos todavía, digamos, puntos de contacto entre inicios del 900 y el día de hoy, ¿no? Bueno, el segundo capítulo, en cambio, aborda la historia de la fotografía en el Río de la Plata, esto desde sus orígenes hasta el periodo de actividad de Umberto de Micheli, en donde se destaca también el papel de los fotógrafos italianos, ¿no? Que entre todos los profesionales extranjeros adquirieron gran preponderancia a finales del siglo XIX. Y al mismo tiempo se habla también de la evolución de las técnicas fotográficas y el papel social que jugaron las cartes de visite y las cabinet cards, que fue importantísimo medio de comunicación entre las personas que emigraron llenas de sueños y grandes esperanzas y aquellas que después permanecieron a la espera de noticias en el viejo continente, ¿no? Digamos que fue también una forma de expresión de estos lazos familiares y un modo de mostrar también a la familia o también a las demás personas los logros personales o los triunfos también familiares. Y bueno, acá yo les puse unas imágenes que se encuentran en el libro, que son un poco los ateliers fotográficos, o sea, cómo eran en ese periodo, ¿no? Bueno, me había gustado esta fotografía del salón de pose del atelier de Whitcomb, que fue uno de los un importante fotógrafo de ese periodo, ¿no? En donde el atelier del fotógrafo, digamos, cumplía un poco la función de armazón teatral, ¿no? Para la galería de imágenes allí se hacían, ¿no? Y bueno, y para lograr, digamos, un ambiente adapto, estos ateliers fotográficos contaban también con escenografías, cortinado, ponían a disposición de las personas también ropa, o sea, vestimentas, también un servicio de peluquería. ¿No? Y digamos que eran ateliers que tenían un poco de todo, ¿no? También equipado con mobiliario que iban también cambiando en el tiempo. Y digamos que además de la decoración y el mobiliario, era también importante la pose del retratado, ¿no? Y también los elementos simbólicos agregados al escenario, como por ejemplo a veces se ponían libros, a veces se ponía el piano, el instrumento, el piano o flores, ¿no? O sea, todo esto tenía la finalidad de amalgamar la imagen con el estatus y también el modo de vida de la persona que se fotografiaba, ¿no? Y bueno, y acá yo les puse también un ejemplo de carte de visite, ¿no? La carte de visite que eran imágenes o sea, eran imágenes que se hacían se imprimían sobre un papel fotográfico muy finito. Y después estas se encolaban en estos cartoncitos, un poco como se ve ahí en esa imagen. Si quieren les puedo mostrar alguna otra imagen, ¿no? Por ejemplo,
A ver, no sé si se logran ver, ¿no? Yo Estos, tengo una verdadera de mi nonna Cesira que se las puedo mostrar, sacada en buenísimo. Argentina con sus hermanas al principio del 900. Evidentemente les han prestado los vestidos porque ellos eran pobrísimos, no se podían seguramente comprar vestidos tan bonitos. Así que yo creo que les prestaban los vestidos. Exactamente. Ahora se las voy a mostrar. O sea, cuando uno quería hacerse un retrato, ellos te prestaban la ropa, porque la idea era también la de mostrar a veces un estatus social que en realidad no se tenía, ¿no? Entonces, especialmente la gente más pobre iba, alquilaba estos vestidos, porque no es que te los prestaban, te los alquilaban, ¿no? Pero, porque después era también el modo de poder enviar a Europa estas imágenes y decir hice fortuna, o sea, me fui, pero logré hacer algo y mira cómo, mira qué bien que estoy, ¿no? Este era el objetivo de de sacarse estas fotos, ¿no? Y bueno, aquí abajo, en cambio, ven, les puse un atelier. En realidad, esta foto se las puse para que vean dónde se encontraban estos salones de posa, ¿no? Que ocupaban las azoteas de los edificios. ¿Esto por qué? Porque en realidad los fotógrafos necesitaban de la luz natural para poder sacar estas fotos, ¿no? Y se ve bien por ahí en la imagen en la izquierda, ¿no? El techo prácticamente vidriado para que entrara justamente la luz solar. Y ven, acá esta es la Recoba Nueva, o sea, la que estaba, la que se asomaba en Plaza de la Victoria. Y bueno, no sé cómo se dice en español, i gabbiotti, questi gabbiotti aquí arriba son los salones de posa de los fotógrafos, ¿no? Y bueno, como fotógrafos italianos encontramos varios, entre ellos por ejemplo, encontramos a Antonio Pozzo, que es un fotógrafo de Bordighera, ligure, que él llega a la Argentina en 1847 y él aprende el arte de esta arte de la fotografía por el daguerrotipista Tomás Helsby. Él fue un pionero de la fotografía al aire libre, fotografió el proceso de construcción de la primera línea del ferrocarril, el ferrocarril del oeste, y bueno, además Antonio Pozzo también participó, por ejemplo, de la campaña del desierto, ¿no? O sea, en ese periodo Sí. los fotógrafos acompañaban a las tropas, a los militares, a los soldados, para justamente poder fotografiar el acontecimiento, ¿no? O sea, una campaña o también los acompañaban en la guerra, ¿no? Por ejemplo, Panunzi aprende el arte de la fotografía junto a Felice Beato, ¿no? En la guerra de Crimea. Y bueno, después él se va a la Argentina en 1861 y fue uno de los pioneros, uno de los primeros fotógrafos documentaristas. Y bueno, a él se debe también un relevamiento de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los más sistemáticos relevamientos de la ciudad. Y esta imagen, en cambio, se las puse porque les quería mostrar este aparato, que es la lámpara eléctrica Júpiter, que fue inventada por un ingeniero alemán y un poco revolucionó el tema este de los retratos. ¿Por qué? Porque se podían, a través de esta lámpara, se podían hacer de noche. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Stoppani, estas fotos son del atelier de Saverio Stoppani, otro italiano, otro fotógrafo italiano, ¿qué hizo? Se abrió un atelier cerca del Teatro Colón, de manera de que las señoras que iban al teatro antes pasaban a sacarse las fotos y después se iban al teatro, ¿no? Y bueno. Y bueno, los halls de acceso a estos ateliers estaban siempre llenos de fotos, de fotografías que generalmente se vendían, que eran de personajes importantes que la gente podía comprar a gusto y piacere, ecco.
Después, en la segunda mitad siempre del siglo XIX, en pleno proceso de expansión y transformación edilicia, la ciudad de Buenos Aires también se convirtió en objeto de fotografías, de álbumes y de postales y de publicaciones que trataban de celebrar siempre digamos, la belleza de sus paisajes y también sus rasgos históricos culturales. El objetivo fue siempre el de mostrar al mundo cómo la metrópolis Buenos Aires estaba a la par de las capitales europeas bueno, y cómo, digamos, existía una ciudad y una nación en la que y para la cual valía la pena invertir, ¿no? Y bueno, a partir de finales del 800, en 1899, algunas imprentas privadas comenzaron también a producir postales ilustradas de Buenos Aires y gracias a la evolución de las técnicas de impresión se puso muy de moda coleccionar postales hasta el punto de incrementarse la producción de vistas estandarizadas en un único formato, teniendo como tema principal el regionalismo, o sea, el costumbrismo, los paisajes y las vistas urbanas. Una actividad en la cual Umberto de Micheli fue uno de los protagonistas. Digamos, generalmente se trató de tomas que documentan los cambios radicales que estaba experimentando el espacio urbano de Buenos Aires con el advenimiento de una gran modernidad a través de la construcción de grandes estructuras como puertos, estaciones y nuevas avenidas. En el tercer capítulo emerge la figura de Umberto de Micheli, cuya particular historia de migración tiene que leerse en el contexto de la intensa migración lombarda de las dos primeras décadas del siglo XX, que involucró a arquitectos, artesanos, artistas, técnicos, ingenieros, y que generó también un intercambio constante entre Italia y Argentina, y en particular modo entre Milán y Buenos Aires, ¿no? Digamos que fue si queremos, una feliz concatenación de acontecimientos que dejarán importantes hitos en la configuración física y artística de la capital, de Buenos Aires, ¿no? Y en este contexto, De Micheli se posiciona como un continuador del trabajo de otros fotógrafos eh, pioneros en la producción de vistas de la ciudad capital y sus alrededores. Un material destinado a ser reproducido especialmente por la industria de postales, que en aquella época había tomado mucho espacio, ¿no? Y de esta manera, imágenes de la ciudad moderna llegaron al viejo continente de la mano de coleccionistas y emigrantes que dieron a conocer su nueva ciudad de residencia a familiares y amigos. Sigue después el apartado con la presentación de las postales con fotos de Micheli. Son 200, más de 200 postales, son 208, aunque en realidad yo tengo catalogadas más de 300, y estas fueron publicadas por los más importantes editores de la época, ¿no? Como Grossauer, Pedrocchi, Carmelo Ibarra, Pedro Rossi, entre los tantos, ¿no? Y luego sigue el último apartado, que es el dedicado al análisis de cada una de las fotografías contenidas en los álbumes, que como les dije al inicio, se trata de 83 fotografías, y a la explicación de lo que éstas representan, ¿no? Las arquitecturas, los espacios urbanos y los monumentos, que fueron tomados no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia a lo largo generalmente de las líneas de los ramales ferroviarios, ¿no? Esto porque tal vez era el medio de transporte de Umberto de Micheli. Y bueno, en esta imagen muestra las áreas que Umberto de Micheli fotografió, ¿no? Como ven, desde el centro de la capital federal, yéndonos hacia el Tigre, y bueno, pasando por San Isidro, o también yéndonos para Moreno, pasando por Morón, o yéndonos también para La Plata. Y a partir de un mapa de 1916, se indica la exacta ubicación de cada una de las fotografías
O sea, hice un mapa para el álbum, para las fotos del álbum a la madre y otro para el álbum a la hermana. Cada una de estas fotos tiene indicaciones sobre la toma fotográfica, o sea, el cono de toma de la foto, como no sé si lo logran ver acá en este extracto del mapa. Y estas informaciones técnicas después vienen acompañadas también por un texto ilustrativo que a través del sujeto de la toma fotográfica aborda diversos aspectos históricos y también de costumbres de la época, ¿no? Y, digamos, en lo posible, traté de enriquecer también estos textos a través de pequeños textos de la época. Por mi elección, yo elegí textos de notas de viajes de periodistas de la época italianos, como por ejemplo las notas de viajes de Modric de 1890 o también informes detallados de la experiencia argentina del corresponsal del Corriere della Sera, Luigi Barzini, de 1902, o como también del diario de viaje sobre las costumbres y el paisaje de Buenos Aires de inicio del siglo XX, de la escritora y periodista italiana Cesarina Lupati, que viajó a la Argentina y permaneció allí desde el 1909 al 1910. Y digamos que estas son todas, digamos, todas estas descripciones de las 83 fotografías forman un conjunto que nos cuentan la Buenos Aires de inicio del 900 y pretendería, o sea, querría ser un estímulo para visitar la ciudad contemporánea con nuevos ojos o para redescubrir una metrópolis que para mí es fascinante, caracterizada por una fuerte impronta, huella europea, que es el testimonio del gran trabajo de los numerosos inmigrantes que desembarcaron en el Río de la Plata, ¿no? Y bueno, acá les mostré dos de estas, digamos, fichas y después están las fotografías que les muestro un par de ellas, no sé, son las fotografías que fotografió de Micheli, o sea, arquitectura institucional o palacios privados, calles, sectores de parques, los sectores de parques especialmente desde una perspectiva pintoresca o también los principales monumentos levantados en ese periodo. No sé, si quieren les puedo contar también un poco de estas. Por ejemplo, bueno, el Congreso Nacional es la única fotografía que de Micheli saca a un dibujo. Se trata de una perspectiva que es la perspectiva del proyecto de concurso, del concurso que fue ganado en 1895 por Vittorio Meano, que fue el arquitecto piemontés que ganó el concurso y, bueno, y realiza su proyecto. Y también esto nos hace entender también cuándo De Micheli realizó la fotografía. ¿Por qué? Porque en realidad el edificio fue inaugurado en 1906, pero fue inaugurado sin la conclusión de los trabajos, o sea, no estaban las fachadas todavía terminadas. O sea que esta foto, digamos, fue realizada cuando todavía es una foto entre 1906 y 1907, ¿no? Porque después el edificio viene inaugurado en 1908. Otra de las imágenes, bueno, el famoso Teatro Colón, el teatro realizado, el proyecto de Francesco Tamburini, ¿no? ¿Te vas? Me Chao, voy. Chao. gracias por haber estado. Y sí, lo lamento, está buenísimo. No se puede hacer todo. No, mil Chao, gracias, ¿eh? Chao. chao, chao, chao. No sé, el teatro, bueno, les decía, el Teatro Colón, que fue proyectado por Francesco Tamburini, fue construido entre 1889 y 1908, pero Tamburini muere en 1891 y bueno, el proyecto lo sigue su ayudante, que era Vittorio Meano, pero Vittorio Meano fallece, viene asesinado en 1904 y el proyecto del Teatro Colón viene terminado por el belga Jules Dormal. Eh,
una cosa que, o sea, una cosa como arquitecta que, o sea, a mí me interesaba en estas imágenes era ver, por ejemplo, el edificio estaba prácticamente ultimado, pero si se fijan en el lado izquierdo se encuentran todavía las construcciones que después fueron demolidas para realizar la plaza, ¿no? Entonces, si el edificio fue inaugurado en 1908, esta fotografía fue realizada forzosamente antes del 1907, porque estas construcciones fueron demolidas en ese entonces para dar después lugar a la plaza. Eh, bueno, esta es la Avenida de Mayo, todos la conocen, es el eje vial, fue el eje vial más importante de Buenos Aires, es el que marcó el comienzo de una larga serie de intervenciones para reformar el tejido urbano porteño. Es el proyecto es el proyecto de la apertura de la Avenida de Mayo, que tenía que unir la Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso, fue realizada por Juan Antonio Buschiazzo, otra vez un italiano que fue director del Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires, y desde donde planeó las grandes reformas de fines del 800 e inicios del 900, ¿no? Y donde, bueno, hizo también tantos proyectos de diversos edificios públicos, iglesias, parques, bancos y otros. Y bueno, bueno, este eje vial también tiene, digamos, una en español ahora no me sale, bueno, tiene un aire un poco de París, del Boulevard de Montmartre de París. Digamos que con Buschiazzo, no obstante él haya sido un italiano y no obstante se haya formado con los arquitectos también italianos, los genoveses Giuseppe y Nicola Canale. Él, pero cuando obtuvo este cargo de director del Departamento de Obras Públicas, digamos que casa la corriente más francesa que la italiana. ¿Mm? ¿Qué otras imágenes encontramos en el libro? Encontramos, por ejemplo, la fuente Lola Mora. La fuente Lola Mora, que saben, fue realizada por la escultora salteña, que todos dicen tucumana, porque bueno, ella se transfirió cuando era chiquita a Tucumán, Lola Mora. En realidad, esta fuente, que es la fuente, todas la conocen como la fuente Lola Mora, pero es la fuente de las Nereidas. Esta fuente tenía que ser colocada en la Plaza de Mayo, pero digamos como tenía que ser colocada justo frente a la catedral. Y bueno, en la presencia de estas estatuas o sea, sin ropa, hizo que se decidiera de colocarlo en otro lugar, ¿no? Y bueno, en 1903 se decidió de posicionarla en el Parque Colón, o sea, en donde actualmente es entre la avenida Leandro Alem y Teniente Perón, pero las continuas, digamos, presiones de los moralistas llevaron a que esta fuente fuera colocada, fuera transferida hacia el balneario, Costanera Sur. ¿Mm? Pero a mí, como arquitecta, lo que más me interesaba, por ejemplo, de estas imágenes, era el entorno, ¿no? Eh, y, por ejemplo, a mí lo que más me interesó de esta fotografía, de esta toma fotográfica, era el Palace Hotel, que es este edificio que se encuentra aquí atrás, que es un edificio que fue inaugurado en 1906, proyectado por Carlo Morra,
que fue un importante arquitecto e ingeniero italiano de Nápoles, pero con estudios en Turín, el cual llegó a la Argentina en 1881 y después, bueno, él se casó también con la nieta de Urquiza. Y no sé si será por eso, será porque era un buen proyectista, pero después él fue el arquitecto del Consejo Nacional de Educación y director también de la Oficina Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, en 1906 él proyecta este edificio que actualmente, que en su entonces en realidad nació como la sede de la oficina de la Compañía de Navegación a Vapor de Nicolás Mijanovich. Las oficinas estaban en los dos primeros pisos y en cambio en la parte alta estaba el Palace Hotel. Y hoy, en cambio, este edificio es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, digamos que acá yo les puse solamente estas imágenes, en realidad las imágenes son 83. Si quieren, les muestro un poco los álbumes, ¿no? Eh, este es uno de los dos álbumes. Bueno, acá no sé si se ve. Bueno, ahí está la dedicatoria a la hermana de Micheli. Eh, Te puedo decir una cosa, si sacás el sharing, el PowerPoint, entonces tu imagen se ve más grande. ¿Cómo lo saco? Vas en el botón verde de abajo y tendría que haber un botón rojo que dice Stop condivisione o chiude la condivisione. A ver, si no condivido, esci della riunione? No. Te lo saco yo, veamos, a ver si te lo puedo sacar yo. Y entonces, ¿lo saqué? No, no lo saqué. No, porque No. me queda verde y no sé cómo hacerlo. Hacer en ¿No condivisione. tenés un cartel rojo que dice en condivisión? Porque ese se ve más grande tu imagen. Entonces, a ver cómo hago. Bueno, si no, nosotros podemos abrir. Ahí. Sí, porque es que no se ve para la gente que va a ver el video después. Pero, ¿se fue ahora o no? No, No. no, está la condivisión. Ah, porque yo ya no la veo más, la condivisión. Sí, tendrías que ver un botón rojo. A ver, Ah, interno, ok. esto. Encontré. Ok, perfecto. Bárbaro. Entonces ahora vos podés mostrar y nosotros la vemos a pantalla completa. Perfecto. A ver, ¿los ven? ¿Se ve ahí o no? Sí, 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 se ve Yo en bien. realidad te veo a vos, Daniel, no veo el coso, así que díganme si se van viendo o no. O ven, acá están, por ejemplo, algunas Hay fotos que, de hay monumentos. que adecuar lo que se ve. Cada uno tiene que poner orador, entonces se te ve a vos grande. Ah, espera. Que sos joven, pero estás más grande. Bueno, a ver. Bueno, yo no lo veo, No, pero no, es una cosa tengo. nuestra. No Ah, ok. depende de vos, depende de nosotros. Yo ahorita lo estoy viendo regio. Sí, sí, yo lo veo regio también. ¿Ven? Sí. Sí, Estas se ve son perfecto. algunas de las imágenes. Este es un lindísimo, era el mercado central de frutos, que lamentablemente no está más. El puente de Barracas. Este, se Ah, ve, mira vos. Sí, sí, que ¿no? se abría, se Ujú. levantaba. O bueno, ven, este es el paseo de la Recoleta. Hay muchas imágenes del Parque 3 de Febrero, también del Jardín Zoológico. El Jardín Zoológico, en realidad, al principio era, el Jardín Zoológico surgía en un sector del Parque 3 de Febrero, y después fue trasladado a finales del 800 en la actual ubicación, ¿no? Bueno, esperen, que les voy mostrando. Pero no lo hagas pomada para mostrarnos a nosotros, que es un documento tan importante. No, esto ya estaba. Ya estaba hecho pomada. Sí, eso sí. Pero bueno, esta, por ejemplo, es una foto que me gustó mucho porque
te mostraba cómo, cómo era la vida social en esa época, ¿no? O sea, el Parque 3 de Febrero era el lugar en donde el domingo los chicos jóvenes, ¿no? Iban iban a encontrar novia o novio, ahí La está. movida, la movida. Exacto, era la movida y bueno, y había que ir con las carrozas, se hacían tres vueltas. En la primera, de la primera vuelta se miraba y se veía bien quién estaba, quién no estaba. En la segunda ronda se veía la otra parte de las personas y la tercera, en cambio, era el saludo, que era en base a quién te gustaba, a quién no. Bueno, saludabas y te ibas después a la casa, ¿no? Y bueno, son imágenes de esta Buenos Aires de principios del 900. Y bueno, no lo sé si tienen preguntas, si Qué quieren, bárbaro. les sigo mostrando, pero bueno, efectivamente un poco tengo miedo porque encima esos Sí, sí. álbumes en realidad no son míos. Los compró otra persona que tengo o sea, que tengo que devolver las cosas, pero bueno, miren, este era el pabellón argentino. Este surgía en Plaza San Martín y lamentablemente fue vendido al asta, que es un Sí, sí, subasta. sí. Sí, Al existe, asta. sí. Y bueno, en realidad, Remate, remate. mate, ahí está. En realidad este pabellón era el que había sido construido en París para la exposición de París y después fue transportado a Buenos Aires y bueno, fue por unos años ¿cómo se llama? El Museo de Arte y bueno, hasta que se decidió demolerlo y bueno, se vendió en remate. Y bueno, Mm. esto, no sé. Bueno, esta es la imagen de la tapa del libro, ¿no? Sí. Que es Callao. Y Y, después en la charla que diste en la facultad, en el Politécnico, ujú, en la locandina pusieron una imagen de un tranvía, bueno, había un tranvía que tenía la publicidad de Bagley. sí, exacto, sí. Sí, sí, y que me extrañó mucho ver que ya había publicidades en los medios de transporte. Sí, sí, había. Es esta de acá. Mm. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Esta. Sí, que es la avenida Callao. Sí. Callao, sí, sí, la avenida Callao, es justo donde está la escuela Sarmiento. Mm. Y sí, los trams en ese entonces estaban llenos de publicidad. eh, pero debo decir que la gente, digamos, más pudiente no quería tomarlos nunca, los trams. Y justamente en estas memorias de viajes de inicio del 900 estaba esta Cesarina Lupati que decía, dice, la gente, aunque sale un peso, que evidentemente no valía nada, dice, prefiere gastar 10 pesos para hacerse hasta 100 metros, pero no tomarse el tranvía, que era, digamos, el transporte de los pobres, ¿no? Y, Claro, claro, mi familia iba en tranvía. y pienso que Y no iba a conocer las chicas, las novias Parque con la 3 carroza, sí, 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 hacer esos 3 giros que decía. exacto. Y bueno, no sé, digamos, digamos, estos álbumes fotográficos son los que me dieron el input para hablarles de esta Buenos Aires de principios del 900, ¿no? Y bueno, no sé si tienen Bueno, preguntas. Natalie seguramente ha estudiado muchísimo. No, Muy yo bien, muy bien. la pregunta que te quería hacer, Yo Silvana, mientras tanto, disculpame, les muestro la foto de mi nonna Chesira, hecha en Rosario de Santa Fe a principios del 900. Las otras son las hermanas. Yo conocí a dos de ellas, no a todas. Y la foto es de una calidad increíble, porque yo la tengo así al aire libre, sin protección, y está tal cual. Y es Libertad, es una calle que ha cambiado de nombre, Libertad 843 de Rosario. Ha cambiado de nombre la calle. Mira qué bien. Bueno, ese es un cabinet card porque son un poco más grandes. Las primeras, las cartas de visita, viste las que yo antes te mostré o les mostré ahí
tipo esta es una carta de visit porque eran más chiquitas, mientras las que mostró Betty ya es un cabinet card, que es el formato un poco más grande, y eran fotografías de gran calidad. Porque a mí inclusive lo que me gustó de estas fotos es que si vos agrandás, o sea, haces el zoom, ¿no? En estas fotos, ves todo, ves la textura, textura de las construcciones, ves los nombres, no sé si ustedes saben que las construcciones en la Argentina, en esos años se ponía siempre, se Sí, grababa, ¿no? El sí, nombre del arquitecto y también del constructor o de la sí, empresa constructora. Y sí. entonces eso me hizo también reconstruir muchas cosas de esos años de Buenos Aires, porque justamente agrandando, o sea, haciendo el zoom en estas imágenes, logré ver, no sé, los nombres de arquitectos. En esa fotografía que te gusta a vos, Daniel, por ejemplo, ahí justamente, si uno hace el zoom, encuentra también las construcciones que están sobre el lado derecho, quiénes fueron el arquitecto y los constructores. En la ciudad de Casilda, que es una ciudad construida para la producción agrícola, fue la ciudad desde donde partió la primera exportación de grano hacia Europa. En la ciudad de Casilda han conservado todavía construcciones de principios del 900, donde está eso que vos decís, el nombre del constructor y del arquitecto. Y muy frecuentemente son los mismos, porque evidentemente en una ciudad chica hacían todo ello. Y yo le decía a mis amigos que viven en Casilda, pero esto hay que, de alguna manera, hay que documentarlo, hay que registrarlo, hay que sacar fotos, porque sabemos que en Argentina no hay tanto respeto por lo que fue. Así que yo decía, corran, saquen fotos, hagan cosas. No sé. Sí, es verdad. Lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Todo eso. Y es por eso es que estas fotografías de esos años sirven para reconstruir, ¿no? Para poder entender la ciudad. Porque también Buenos Aires, digamos que en estos últimos años ha sido muy maltratada, ¿no? Muy manejada, muy manoteada. Y bueno, y ahora hasta, no sé, las arterias principales, tipo, no sé, también la Avenida de Mayo, ¿no? Está prácticamente casi, hay gran parte de estos edificios, la planta baja está destruida, entonces, por ejemplo, no te permite tampoco leer más quién es el arquitecto, quién es el constructor y así investigar, ¿no? Mm. Silvana, yo te quería hacer una pregunta, dado que estudias, sea la arquitectura de Milán, sea la arquitectura de Buenos Aires, dijiste que muchos de los arquitectos y sobre todo muchos de los constructores que estaban en ese periodo eran italianos. ¿Qué parecidos o qué semejanzas hay entre la arquitectura italiana o milanesa de esa época y lo que viste en las fotos o lo que has podido ver en este caso como correspondencia en Argentina? Mira, como en estas fotos, debo decir, en comparación con Milán, no es que encontré mucho, porque en realidad en la Argentina lo que había era esto, o sea, emigraban estos arquitectos, estos constructores o estos albañiles, ¿no? Que fueron los que después construyeron en la Argentina. Pero ellos llevaron este bagaje cultural que tenían de Italia pero es un savoir-faire y un bagaje cultural que después fue, digamos, también contaminado en el lugar, ¿no? Entonces, encontrás cosas parecidas, ¿no? En la manera de construir, la manera de, digamos, ese gusto que vos decís, estoy en esta ciudad, pero dice, me parece de estar, no sé, en París, me parece de estar, ¿no? Entonces, eso lo encontrás y lo encontrás mucho. Pero en estas fotos en particular, si vos me decís qué cosa encontré de Italia en Argentina, en estas realmente no es que te puedo decir encontré mucho. Claro, por ejemplo, la Casa Rosada de Tamburini, ¿no? Tamburini en realidad proyecta la unión de los dos edificios laterales, que era la antigua Casa de Gobierno
y el antiguo Palacio del Congreso. Y el arco central se parece, por ejemplo, a la Galería Vittorio Emanuele. Entonces, ahí, por ejemplo, te digo, sí, hay similitudes en esas, digamos, en algunas pequeñeces, ¿no? Que tampoco son pequeñeces, pero encontrás partes así. O, por ejemplo, siempre la Casa de Gobierno, Tamburini hace la ampliación hacia el río. Entonces, toda esa parte de la ampliación es neorenacimental, o sea que tiene la influencia italiana, ¿no? Que en ese periodo fue muy, muy fuerte. O sea, digamos que encontrás cosas puntuales. Después, bueno, lo que te puedo decir es que la gran inmigración, o sea, la de más de 1 millón de personas entre 1860 y 1900, llevó a la Argentina también muchos obreros más o menos calificados y entre ellos también tantos albañiles que fueron los que introdujeron, además de las técnicas de construcción, también el gusto por las proporciones y de los detalles de la arquitectura italiana, que se difundieron en todos los rincones del país, realmente hasta en los lugares más remotos. Y esto, tal vez, hay varios estudiosos que dicen que fue gracias a los Viñola de bolsillo, o sea, eran los manuales de construcción que eran utilizados por los que venían llamados cucharas, ¿no? Por estos albañiles italianos. Eran estos manuales en versiones para propietarios y obreros, y de esta manera se afirma el lenguaje del clasicismo que después dio origen a este nuevo paisaje urbano, ¿no? Digamos, es ese lenguaje italianizante realizado de manera similar por inmigrantes provenientes de todas las regiones de la península italiana, ¿no? Y digamos que esta es la señal de la construcción de un léxico formal unitario que identifica el origen global de estos protagonistas, ¿no? Pero que fueron principalmente estos albañiles. eh, Hablando de léxico, en el libro incorporás una parte que es un glosario de términos argentinos. ¿Por qué? Porque hay varios términos que por ahí yo no digo en el libro, pero que tal vez se pueden no entender. Te hago, a ver, espérate por ejemplo, no sé, yo hablo de albañil, que dije que son los i muratori, pero bueno, después lo volví a poner en el glosario. O no lo sé, cuando se habla también de las construcciones, en un momento hablo de las casas chorizo, de las casas de renta, y bueno, si no están en el libro o en la primera parte del libro, bueno, los puse en el glosario para que la gente lograra entender, porque nosotros si uno dice casa chorizo, ok, por ahí no, uno no vivió en casa chorizo, pero sabe, un italiano dice casa chorizo, casa salsiccia, ma qué cos'è, ¿no? Y entonces, bueno, o no sé, En el índice pusiste paseos. los paseos, sí, los paseos porque en realidad es muy difícil traducir la palabra paseo en italiano, porque in realtà sería una passeggiata, un luogo in cui poter fare una passeggiata, no encontrás la palabra justa, ¿no? Pero es la palabra que necesitaba para justamente hablar de estos lugares del planner familiar, ¿no? Claro. No, y se dice siempre parques y paseos, como si el paseo fuera una cosa mínima respecto al parque, ¿no? Parques y paseos. Los que digamos, mantienen el verde eran dirección de parques y paseos. Sí, entonces, porque el parque te indica algo, una dimensión global del lugar, ¿no? O sea, es un parque, es grande, es chico, pero es ese. El paseo es siempre el lugar en donde las personas hacen, o sea, es Lugar el de agregación. agregación del ocio familiar, del pasear y bueno, y mirar, ¿no? Que es algo muy específico y es algo realmente muy argentino,
que es dificilísimo de poder hacerlo entender también en Italia. Y te digo, no hay un término que te lo traduce exactamente. Y bueno, es por eso que puse, bueno, este del glosario de los términos argentinos, o qué sé yo, el revoque, ¿no? El revoque piedra, que es algo que existe solamente en la Argentina, que no existe en Italia, ¿no? Que es un tipo de revoque, de intónaco. Pero bueno, digamos que no es que son muchísimas palabras, pero bueno, para poder, para hacer que las personas entiendan un poco, para facilitar la lectura a las personas, ¿no? O qué sé yo, la unidad la unidad de misura, o sea, la vara castellana, qué cosa era, ¿no? Cuando uno habla en Argentina de la vara en esos tiempos, y bueno, son términos de este tipo. ¿Cuándo se vuelve de Micheli en Italia? En realidad no se sabe, porque en realidad de Micheli hasta el 1911 se lo ve, o sea, produce fotografías, etcétera. En 1916 logré encontrar el certificado de matrimonio y se va a vivir a Lomas de Zamora. Y cuando él se transfiere a Lomas de Zamora, empieza a ser fotógrafo de eventos sociales. Y encontré fotografías de Humberto de Micheli en los diarios del lugar, o sea, de Lomas de Zamora, justamente con este otro fotógrafo, con Lázaro de Micheli, que van a estos eventos, estas fiestas de Lomas, y bueno, y realiza estas imágenes. Sé que él volvió a Italia porque fue muy graciosa la cosa. Eh, en realidad busqué a la familia de Micheli por todas partes. En la Argentina me puse con el teléfono, dije, bueno, vamos a llamar a todos los de Micheli, así que les puedo imaginar el tipo de conversación que tuve, porque algunos pensaban que, dice, esta me quiere robar algo. Bueno, y no encontré a nadie. Cuando publiqué el libro y el libro salió a la venta, me contacta él es Humberto de Michele es el bisnonno de la persona que me contactó. Y ahí me quedé, dije, digo, te busqué por todas partes, no te encontré. Y bueno, y él me dijo que Humberto de Micheli en realidad falleció bastante temprano, pero había vuelto a Italia y hizo varias veces ida y vuelta. O sea, a partir de 1916, que es el año en que él se casa y se va a Lomas de Zamora, digamos que hasta el 1920 se lo encuentra como fotógrafo de eventos y después desaparece. Y esta cosa a mí me parecía rara, ¿no? Pues dije, pero ¿cómo puede ser? Y fuera porque él volvió a Italia, después parece que habían comprado también tierras en la Argentina, o sea que él y la esposa volvieron a la Argentina más veces, pero este es el motivo por el cual después no se encontraban más otras imágenes. ¿Encontraste una foto de la cámara que usaba de Michelis? No, pero es lo que intentaré hacer próximamente porque voy a encontrar a ¿cómo se dice en español? Bisnieto. El bisnieto, ahí está, Ah, al bisnieto de Humberto, así que me dijo que me iba también a dar una fotografía de él para poderle dar también ah, qué bien, qué bien. porque yo ya me hice todo Pero el mío film. yo Pero tengo vos una das pregunta. algún detalle técnico sobre el material. No me acuerdo si era albúmina o... Vos Sí, decís, las fotos están imprimidas en... en albúmina, sí, que es una técnica. Albúmina de huevo. Exacto, es la técnica con la cual se Se fija. trataba el papel para hacer fotosensible. Y usaban justamente la clara de huevo con una solución salina antes de ser sensibilizada con era el nitrato
Nitrato de argento, nitrato de plata, ¿no? Se dice en Nitrato de español. plata, sí, sí, porque se usa para las fotos el nitrato de plata. Sí, pero el Ex- nitrato de plata debía estar en el vidrio. La albúmina es la impresión. Es la Porque vos impresión. tenés siempre un vidrio donde hacer la foto y después tenés que proyectar la foto sobre el papel y imprimir el papel. Exacto. Y yo lo que tengo es la impresión en En la albúmina. albúmina, O sea, yo no claro, tengo los originales los que son vidrios, el vidrio. Claro, claro, eso yo no los tengo. Lo que encontré fueron las impresiones en albúmina. claro. Porque en esa época no se compraban los rollos Kodak o los papeles Kodak. Sí, Se lo tenían que hacer ellos, sí. exacto, lamentablemente no estaban todavía los rollos, pero te digo que la calidad de estas imágenes son mejores de las que se sacaron después sucesivamente, ¿eh? Porque realmente logras ver detalles que tampoco las imágenes de hoy en día te hacen todos esos detalles, ¿no? Porque Claro. Puedes algo hacer que el zoom y ver el nombre del arquitecto en la foto, tiene que tener una definición. Pero vos sabés que para darle también una fecha, ¿no? a estas imágenes, yo agarré y empecé a mirar también las publicidades, ¿no? Las publicidades de la época, como por ejemplo en el Pabellón de las Rosas había una publicidad de la gaseosa Bills, que es una gaseosa que el comercio en la Argentina empezó en 1903. Entonces empecé y digo, ah, bueno, entonces si está el cartel es una fotografía de 1903 en adelante, ahora no me acuerdo si era 1903 o 1904. Entonces empecé a datar también las imágenes en base a las publicidades, porque realmente, bueno, ahí yo se las mostré en grande y no se veía prácticamente nada, pero si empezás a hacerle el zoom y empezás a ver los detalles, ves realmente tanto. Mm. Son de muy buena calidad. Interesante este trabajo de detective, ¿no? De tratar de poner todo en su momento. Muy bien, muy interesante. Le hago Yo- no Yo sé si tengo es una una última pregunta. pregunta. ¿Puedo? En la página 221, que había unos barcos. ¿Esa es la fragata Sarmiento? A ver, espérate que te digo. Hay una fragata, 221. creo. No, no es Fragata Sarmiento, no te sé decir justo O sea, que era una fragata en uso, no era una fragata era- institucional. no, no, era en uso, era en el riachuelo, en la boca del riachuelo, sí, era en uso, pero no es la Fragata Sarmiento. Lamentablemente acá no hay tampoco el nombre del barco imprimido, así que ahí no te puedo contestar. Pero, pero Yo tengo bueno. una pregunta para hacerte. No, primero, gracias por la charla que estuviste re clara, re interesante y para alguien que no tiene ni idea y súper lindo. ¿Vos sos porteña? Sí, yo soy de Buenos Aires y en realidad por eso es que empecé a Es- estudiar Buenos Aires, porque en Eso realidad, era lo que te quería preguntar. Te quería preguntar, ¿cómo es eso de estudiar desde un... Porque yo primero pensaba, mientras vos hablabas, yo decía, qué de raro es estudiar Buenos Aires desde Milán. Y después pensé, pero no solo Buenos Aires de Milán, sino Buenos Aires que ya no está más. Entonces es como que estudias una ciudad que está lejos en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué es tu sensación con respecto a eso, a esa distancia temporal y espacial de tu objeto de estudio? mira, en realidad a mí me pasó una cosa muy particular. Yo estoy en Italia, yo llegué en octubre de 1999. Yo ya me había recibido en la Argentina en la FADU y vine a hacer una especialización en restauración de monumentos y después me enganché con el doctorado, etcétera. En realidad yo cuando me vine y quería estudiar Italia. O sea, ¿por qué? Porque yo soy hija de italianos, porque mis abuelos mis padres son italianos, mis abuelos, yo tengo todo italiano. Entonces yo quería estudiar Italia. El tema fue que yo cuando hice la especialización y bueno, y revalidé el título, etcétera, me estaba encantada y fascinada por todo lo que era Italia. Cuando empecé el doctorado, en cambio, ahí digo, pero no, pero ¿por qué? Porque mi abuelo, en realidad, la historia de mi abuelo era un albañil y era uno de estos tantos albañiles que llevaron a Buenos Aires la técnica de construcción, etcétera.
Entonces ahí es como que dije, digo, pero ¿por qué digo yo tengo que estudiar Italia? Digo, cuando yo en realidad tengo o sea, mis abuelos dieron a la patria, a la nueva patria, su contributo y digo, yo tengo que estudiar eso. O sea, a mí me interesa ver qué cosa pudieron dar ellos. Y también mi papá, ¿no? Porque mis padres eran chicos, pero bueno, fueron los que, fue un emprendedor, o sea que dije, digo, no, yo tengo que estudiar esa parte. Y es por eso que empecé a estudiar con el doctorado, me empezó a interesar todo lo que eran las políticas de preservación de los bienes arquitectónicos, pero vos para saber qué cosa tenés que tutelar y mantener, tenés que conocer también muy bien la ciudad, ¿no? ¿Qué edificios hay? ¿Qué espacios públicos hay? ¿Qué espacios urbanos en general? ¿O qué es lo que hay que mantener y lo que no? Y fue ahí en donde empezó toda esta máquina de aprender bien toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta ciudad bueno, a mí me quedó en el corazón, porque bueno, son muchos años ya de Italia, pero bueno, trato de volver cada año, pero bueno, hay que también entenderla, porque generalmente nosotros lamentablemente no la conocemos. Uno imagina y dice, sí, total, sí, viví toda mi vida allá, así que la conozco. Pero una cosa es conocerla, o sea, sí, vas al colegio, vas al pub, vas a esto, vas a lo otro, pero ¿la conoces realmente? ¿Cuál es la calidad realmente arquitectónica? ¿Qué hay en esa ciudad? Y fue por eso que empezó toda esta, digamos, en estos años empecé a analizar y bueno, y una cosa lleva también a la otra, ¿no? Porque te vas enganchando, porque vas encontrando material y entonces te gusta y mirá, acá había esto. Uy, y bueno, una cosa llevó a otra y bueno, ahora también con estas fotos de Humberto de Micheli aprendí también muchas cosas, porque, no sé, por ejemplo, toda la área de San Isidro o del Tigre, yo prácticamente no la conocía, porque, bueno, yo soy de Ballester, del partido de San Martín, ¿no? Y no era una zona que en mis años frecuentaba mucho y la conocí ahora con De Micheli, yendo después a la Argentina, iba y me hice todo el recorrido de Micheli, también porque quería entender, digo, pero este hombre, ¿qué cosa se tomó para ir hasta ahí porque nosotros ahora nos llevamos el celular o una cámara fotográfica, así, pero ellos se te llevaban un ambaradán, ¿no? de cosas, ¿eh? Y bueno, así fue. Gracias. No, por favor. ¿Algo más, Natalie? ¿Tenés alguna otra pregunta? No, todo clarísimo. Bueno, entonces, no sé, te agradecemos muchísimo. Este, No, soy yo la que les agradece a Gracias. todos ustedes. Gracias por soportarme. No, Clary, es re Un interesante. placer. Sí. Mm, Bueno, entonces un saludo y yo estoy muriéndome de hambre. En realidad era tan Perdón, interesante que no, me quedé perdón. enganchada, lo mismo me quedé enganchada, no, realmente muy interesante. A mí me gusta también esta cosa de saber quiénes éramos, qué hacíamos, porque en realidad ahí estamos, de alguna manera estuvimos a través de lo que vinieron antes que nosotros, de lo que bueno, muy bien, muy interesante, complimenti. Y Gracias. los saludo antes de desvanecerme. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por estar y por soportarme. No, todo Vos, regio. Silvana, y Un, a Daniel y un a sal- Natalia por organizar. después en la página vamos a poner el link al canal YouTube. Bueno, ok. gracias, Un Daniel, gracias. saludo a Magda también, que le mandé un mensaje ahorita, pero no me Bueno. contestó. No me contestó. Bueno, estamos en público, Betty. No importa. Pobre Un beso Magda. grande. Cerramos la Chao. transmisión. Chao, Chao, gracias, chao, Chao. gracias a todos. Gracias, Adiós. Silvana. gracias.